Dr. Daniel López Rossetti. Historia clínica. La salud de los grandes personajes a través de la historia. Prólogo de Felipe Pigna. San Martín, Perón, Jesús, el Che, Alejandro Magno, Evita, Borges, Napoleón, Alfonsín y Kirchner son los 10 pacientes que el Dr. Daniel López Rossetti examina en este libro. A través de sus historias clínicas, los lectores podrán viajar en el tiempo para adentrarse en la historia de estos seres humanos que hicieron historia. Lejos del bronce y del mármol, estos personajes de carne y hueso padecieron enfermedades que marcaron sus trayectorias. La historia clínica es un modo de abordar la historia de las personas. Implica conocer a ese personaje desde una óptica integral, una visión abarcadora de sus aspectos físicos y emocionales, una suerte de esfuerzo para realizar un diagnóstico retrospectivo, diferido en el tiempo, que nos permita acceder a su intimidad a través de un pretexto médico. Daniel López Rossetti. A mi madre, que una vez cuando era estudiante de medicina me preguntó sobre una enfermedad. Contesté en forma corrida y con terminología científica durante largos e interminables minutos. Mi madre guardó silencio y cuando concluí sentenció: «Hijo, si hablas así de difícil, nunca vas a curar a nadie». Ese día mi madre me enseñó, entre otras cosas, medicina. Prólogo de Felipe Pigna. ¿Qué tienen en común Jesús, el Che, Napoleón, San Martín y toda la serie de notables personajes de la historia, cuyas historias clínicas constituyen el núcleo de este libro? Su condición de seres humanos que los aleja de lo sobrenatural y nos recuerda que todos ellos fueron pacientes, o mejor dicho, impacientes padecientes de enfermedades que de alguna manera marcaron sus vidas y condicionaron sus muertes. Al hombre público no solo se le perdona el no ocuparse debidamente de su salud, sino que en una visión muy particular de lo humano se valora ese estoicismo que encubre en no pocos casos cierta omnipotencia, de postergarse generalmente por entregarse a su pasión política o artística. Esto forma parte de la construcción del mito del héroe tan apreciado en Occidente. Cada uno de los personajes atendidos por el doctor Daniel López Rossetti tuvo una relación particular con sus males médicos y jugó hasta donde pudo con el delgado límite entre la vida y la muerte. Sobre la misteriosa muerte de Alejandro Magno, el autor del libro que usted ha comenzado a leer y no podrá abandonar, arroja realmente una información novedosa y valiosísima, aportando a 2333 años de su muerte el análisis de los últimos avances de la medicina, permitiéndose dudar de la clásica versión del envenenamiento, muy poco probable por las rutinarias medidas de seguridad que se tomaban en su entorno, sugiriendo que pudo haberse debido a enfermedades endémicas presentes en la zona de sus conquistas. Toda una tradición iconográfica ignoró a aquel entrañable, a todos los que antes y después del entrañable Antonio Machado reclamaron recordar al Jesús que anduvo en la mar y no al que murió en la cruz, y por lo tanto la asociación de Nazareno con el instrumento de tortura que lo llevaría a su muerte es inevitable a tal punto que se ha convertido en un símbolo de su credo, pero muy pocos de los que portan el símbolo cristiano conocen las implicancias clínicas descritas científicamente en este libro, de aquel horroroso castigo impuesto por el Imperio Romano en sus dominios y la aplicación de los conocimientos anatómicos para aumentar el dolor del condenado y prolongar su martirio. Es imposible recordar a Napoleón, despojado de sus males y de las conspiraciones de sus captores que rodearon su estancia obligada en Santa Elena, desde su derrota definitiva en 1815 hasta su muerte en 1821. Aquel hombre increíble que inspiró a Beethoven a componer su Heroica cambió el mapa de Europa y sin quererlo encendió la chispa de las revoluciones latinoamericanas.
aquel que convirtió a la Francia revolucionaria en un imperio, seguía siendo, sin embargo, un personaje incorrecto, molesto para los nuevos amos del mundo. De allí que se pensara con cierta lógica en la posibilidad del envenenamiento como una causa de su muerte. El lector encontrará otra versión de la historia de la mano de especialistas médicos del siglo XXI. Cierta historia machista intenta disimular la abultada historia clínica de José de San Martín, suponiendo que un héroe nacional no puede enfermarse y mucho menos cruzar parte de la cordillera en camilla. Los que no comulgamos con ese enfoque fascistoide creemos que lo ennoblece y lo engrandece el haber emprendido semejante hazaña justamente en las condiciones en que lo hizo. En las páginas siguientes, el lector encontrará un interesantísimo material que lo asombrará y lo acercará aún más al querido Don José. Ernesto Guevara de la Serna, el Che, fue, además de todo lo que sabemos sobre él, asmático y médico, y estos dos elementos le dan un interés extra a su vida para un libro como el presente. Hay datos muy precisos sobre cuándo comenzaron sus padecimientos asmáticos y cómo esta enfermedad influyó en su carácter, su temeridad y su relación con la muerte. Es en el capítulo de Perón donde se confirman las excelentes dotes de investigador de Daniel López Rossetti, obteniendo una información exhaustiva sobre la vinculación de los sucesivos infartos del Perón del Regreso y la situación política nacional, y sobre los oscuros últimos días del general, aportando una información novedosa como en el resto de los capítulos. Aporta la actualización de los conocimientos médicos para entender mejor las causas últimas de su muerte bajo la sombra del brujo López Rega. Hay una increíble paradoja, la ceguera de Borges, que es analizada detalladamente en sus causas, desarrollo e implicancias. Nos adentraremos en el oro de los tigres y en ese mundo de sombras amarillas. La historia reciente está presente en dos de sus más notables protagonistas, Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, en los que se destaca el entrecruzamiento entre sus historias clínicas y la de nuestro país. Este interesantísimo trabajo se ocupa como ningún otro hasta el presente en nuestro medio de las historias clínicas de estos notables personajes. Su autor nos propone un apasionante viaje por la historia sumamente instructivo para los que no somos médicos, porque en la descripción entendible de las distintas patologías aprendemos sobre ellas por un camino original y atractivo. Vale la pena destacar la seriedad con que está escrito este libro, en el que Daniel abandona deliberadamente las elecciones efectistas o amarillistas, prefiriendo en los casos dudosos la formulación de hipótesis científicas a la exposición de conclusiones que no lo dejan satisfecho. Introducción. La historia clínica es un modo de abordar la historia de las personas, en este caso personajes de la historia. Implica conocer a ese personaje desde una óptica integral, una visión abarcadora de sus aspectos físicos y emocionales, una suerte de esfuerzo para realizar un diagnóstico retrospectivo, diferido en el tiempo, que nos permita acceder a su intimidad a través de un pretexto médico, la historia clínica. Se descubren así muchas cosas, algunas de ellas paradójicas, como la paradoja de Alejandro Magno, el gran militar que es vencido por el más pequeño de los enemigos, como Jesús, que muere por asfixia, por crucifixión, logrando así los romanos que vive eternamente en la fe de los creyentes, como Napoleón, que no logra escapar de la misma causa que mató a su padre, pero logra superar una grave enfermedad que más tarde mataría a su hijo, como José de San Martín, que sufría insomnio por la preocupación de cómo cruzar con su ejército la cordillera, más que por el hecho de combatir con el enemigo al otro lado. La paradoja de Eva Perón
es que, teniendo los recursos médicos suficientes, le da al cáncer 18 meses de injustificada ventaja, como la paradoja del Che Guevara, que muere con 9 impactos de bala, 6 de ellos en el pecho, pero ninguno alcanzó su corazón. La paradoja de Borges, quien perdió la luz de la visión, pero conservando el color amarillo que tanto amaba, y que ya ciego fue director de la Biblioteca Nacional. La paradoja de Raúl Alfonsín es que superó su principal factor de riesgo, la enfermedad cardiovascular, pero fue alcanzado por una enfermedad traicionera que terminó con su vida en poco tiempo. Por último, la de Néstor Kirchner, donde la misma fuerza temperamental, artífice de sus logros, resultó paradójicamente adversa en la batalla final, la de su vida. Los médicos no somos jueces, somos médicos. Cuando un médico atiende a un paciente, se pone de su lado, se asocia a él frente a un enemigo común, la enfermedad. No ve otra cosa que ese enemigo y no busca más que la mejoría del paciente. No juzga a la persona, la acompaña en una lucha en contra de la enfermedad que algunas veces es desigual. Los médicos atendemos personas, no ideologías. En cada una de las historias clínicas aquí desarrollada, aplicamos ese temperamento y nos ponemos a favor del paciente. Ensayamos así un ejercicio de diagnóstico y terapéutica, para adentrarnos en la intimidad y en los aspectos más humanos del personaje. Reflexionamos sobre qué habría pasado si los beneficios de la medicina actual hubieran sido puestos al alcance de aquellos personajes de la historia. ¿Cómo hubiera evolucionado entonces la historia clínica del paciente? Y, en consecuencia, ¿cómo hubiera cambiado la historia? Queda pues abierto el interrogante para quien quiera buscar la respuesta.